Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aunque no lo demostró, Lady Kirin suspiró y miró a Bonita de vez en cuando. Su propio orgullo le dificultaba aceptar la decisión de Kirapat. Había innumerables opciones para su hija y, sin embargo, ninguna había tenido la oportunidad de caminar a su lado hasta ahora. Pero conociendo la personalidad de su hija, Lady, Kirin se sentía dividida. Kirapat nunca se rendía ante nadie, excepto cuando se trataba del corazón. Siempre estuvo a la altura de las expectativas, estudió en las mejores universidades, ocupó el cargo de vicepresidenta para apoyar a su hermano Kita e incluso visitaba la tumba de su difunto padre todos los meses. Trataba a sus medios hermanos con cariño, respetaba a su padrastro y jamás era grosera. Kirapat respetaba a quienes la respetaban, pero cuando la trataban mal, podía ser cruel. Por lo tanto, a Lady Green le resultaba difícil herir los sentimientos de su hija. ¿Por qué esa mirada seria, mamá?, preguntó Kita al notar los frecuentes suspiros de su madre y las miradas que lanzaba que era Pat y Bonita. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Si su padrastro no hubiera estado ocupado con reuniones políticas, quizá no se habría atrevido a sacar el tema ella misma. ¿De verdad quieres que te lo diga, Kita? Lady Green miró a su hija, sabiendo ya la respuesta. Kita y Kirapat eran muy unidas. Él jamás permitiría que su hermana resultara herida. De igual manera, Kirapat haría cualquier cosa por Kita sin considerar las consecuencias. Antes, la madre seguía intentando sugerir pretendientes para su hija, pero ahora que Kirapat se había llevado a Bonita a casa, nadie en la familia dudaba de que ella había tomado su decisión. Mamá puede decir lo que quiera. Entonces, Kita sonrió levemente a la mujer que más amaba en el mundo. Puedes hablar, pero por favor no hagas nada que haga que Kirapat sienta que su elección no es aceptada. Ambas sabemos que el amor puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona, sin importar el género ni nada. Y si le pasó a Kirapat, nuestro papel es ayudarla a mantener ese amor, no a destruirlo. ¿Me estás dando una lección, Kita? Lady Kirin quería pellizcarla por su audacia. ¿Cómo podía proteger a su hermana con una sonrisa tan leve? Incluso delante de su propia madre había tomado una decisión. Kirapat era la primera. Solo digo algo para pensar. Si pudieras considerarlo, te lo agradecería mucho, mamá. Ninguno de ustedes está a la altura de las expectativas de su madre. Tuvo que admitir que las palabras de Kita fueron bastante persuasivas incluso para él. La mirada cansada de Lady Kirin recorrió a Kirapat y Bonita, que estaban uno al lado de la otra, antes de soltar un suspiro. Si uno ignoraba la cuestión de la idoneidad social y económica, lo que Kirapat hacía era evidente. Estaba respetando y comenzando a compartir su espacio personal con alguien. El camino del amor que estaba construyendo era como un suelo de hormigón. Si algo interfería en el proceso, aparecían grietas e imperfecciones. Y cuando el hormigón se secaba y endurecía, no había manera de arreglarlo. Lo sé, mamá. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que no ames? No quiero que la Queen pase por eso, ¿verdad? Tengo sed. Ve a traerme un vaso de agua. La respuesta evasiva de su madre hizo sonreír a Kita antes de suspirar. Tanto la madre como la hija eran igual de testarudas y aplomadas, y quizás él también. Sí, señora. Rey, lleva a la reina a hablar con los ancianos de ahí. Lady Kirin señaló la dirección indicada y Kita dudó, sin estar segura de que exactamente quería su madre. ¿Y el agua? ¿No hay nadie más disponible para recogerla? Se refería a Bonita, lo que dejó a Kita sin palabras. Su rostro debió haber expresado claramente su reticencia, porque su madre le dio un pellizcón en la cintura antes de decirle: yo también tengo mi honor. No dañaré ni destruiré a nadie. Lo sé, mamá, pero sin peros, Kita, es una orden.
La joven suspiró y asintió antes de girarse para hablar algunas palabras. Palabras a su madre. Kirapat miró a su madre. Mamá, cuida bien a Bonita. Esta declaración reforzó aún más la certeza de Lady Kirin de que una vez Kirapat eligió algo y se apegará a esa elección. ¿Crees que haría algo malo? No lo sé, pero espero que no. Kirapat respondió de esta manera antes de volverse para murmurarle algo a Bonita, quien no protestó ni intentó detenerla. En silencio permitió el nombre que le sirvió de escudo contra las tormentas para acompañarla. Bonita se mantuvo ligeramente apartada de Lady Kirin, reticente a estar completamente a su lado. Su delicado cuerpo hizo que la matriarca se preguntara si la joven comía bien. Estaba tan delgada que parecía a punto de romperse. Junto a su hija, Bonita parecía aún más pequeña. El rey dijo: ¿Quieres un vaso de agua? La suave voz de Bonita preguntó: no demasiado fuerte ni demasiado suave. Sí, entonces te lo haré. El lugar donde se reunieron sirvió como área de recepción antes de entrar a una subasta benéfica, importante para la imagen de empresarios y políticos.